Hola Federico, buenas tardes. Bueno, gracias por acercarte a casa, por tener la deferencia de acercarte, de salir de tu espacio de trabajo cotidiano para darme la posibilidad de sumar a los medios que ya me han dado la posibilidad de, a su vez, también de transmitir esta experiencia de la que voy a participar mañana martes, 28 de septiembre, que es el Congreso de Historia de los Pueblos de la provincia de Buenos Aires. Es el 18º Congreso y bueno, ahí vamos a estar representando a Monte y bueno, para mí es una actividad interesante y bueno, que ha generado una serie de actividades y de acciones que tiene que ver básicamente con arrojar luz o poner en debate aspectos que tienen que ver con nuestra historia y fundamentalmente con un periodo de nuestra historia, con lo que para mí es quizás mi hipótesis de trabajo, que es ese salto cuantitativo y cualitativo que va a sufrir Monte entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Algunas características, más entrando en lo que es este congreso, ¿quién lo organiza? ¿De qué localidades participan? Bueno, es el Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, lo organiza el Archivo Histórico, el Archivo Levene, que es de los archivos el archivo más importante de la provincia de Buenos Aires y quizás seguramente después del Archivo Histórico Nacional, uno de los archivos también más importantes de nuestro país por los fondos documentales que posee y bueno, ha tenido algunas interrupciones, pero bueno, este es el 18º Congreso que desde el año 2003 se desarrolla con continuidad y bueno, y en mi caso es la primera vez que voy a participar de un congreso. Y es la primera vez también que me embarco en el trabajo de la investigación histórica en un formato de trabajo, en un formato de texto, en una producción que, bueno, que no tiene que ver con lo cual yo estoy acostumbrado, que es la producción más en un formato ensayo, el texto de análisis sociopolítico, si se quiere, en donde si bien siempre he manejado la cuestión histórica, en ese formato la subjetividad tiene mucho que ver, o pesa mucho. No es necesario, por ejemplo, la referencia histórica precisa, es decir, tiene una característica totalmente distinta. Y yo estaba acostumbrado, más que nada, a escribir en ese formato. Ahora, también es una primera experiencia para desarrollar un texto que va a ser presentado en un congreso de historia y bueno, el texto es un formato de texto ponencia que ya requiere de otra estructura, requiere de un andamiaje o de un cuerpo, si se quiere, erudito, de citas, hay una devolución y una interacción en lo que uno plantea entre la hipótesis y lo que uno va desarrollando, y todo ese proceso se va como sustentando, se va sosteniendo sobre documentos, sobre fuentes históricas, y bueno, tiene, si se quiere, una rigurosidad histórica mayor que una nota periodística también, si se quisiera buscar ejemplos de comparación de otros textos. Pero bueno, ahí nos embarcamos y bueno, ha salido un trabajo, una ponencia, que bueno, la hemos puesto a consideración de un grupo de allegados que sé que les gusta la historia y que están involucrados con toda esta temática, como para tener una mirada, una referencia de lo que yo había planteado. Y bueno, ha caído muy bien, es un texto que ha gustado, ya estoy corrigiéndolo, y bueno, mañana por la tarde, en el grupo de ponencias que se van a desarrollar mañana por la tarde, bueno, ahí vamos a estar representando a Monte, y bueno, la idea es que posteriormente el trabajo va a ser continuado. Estimo que va a ser un trabajo que va a tener cerca de 4 capítulos y bueno, y ahí estamos trabajando, ya estamos en contacto con el archivo histórico para, justo antes de que vinieras, estaba revisando los índices para acercarme a alguna documentación que en los fondos documentales de Monte existentes en el archivo me puedan servir para documentar algunas hipótesis y también ya he tenido la posibilidad de que se me conceda turno para asistir de manera presencial al Archivo Histórico Nacional para ir a la sala que ya he estado, que es la famosa sala 10
donde está gobiernos de la Confederación y comandancia y pueblos, para analizar una serie de documentación que también va a ser importante para sostener la rigurosidad histórica de los planteos o de las hipótesis que estoy realizando en el trabajo, ¿no? ¿Hay antecedentes de que algún otro historiador, profesor, haya participado de un congreso de estas características? Yo creo que, si no me falla la memoria y si alguien me escucha lo podrá refutar, fue Laura Giannacobo y Sonia Florencio quienes participaron con la presentación de un trabajo ligado al Carancho González. Tenía que ver con el rosismo y no sé por qué la memoria me lleva también a que el trabajo estaba ensamblado al desarrollo de la Benemérita Escuela número 1, que es la segunda escuela de la provincia de Buenos Aires. Y creo que Sonia y Laura en su momento presentaron un trabajo, pero no estoy seguro de la temática. Y bueno, fue en el contexto de un congreso provincial y creo que es el antecedente más cercano que tengo. Después, creo que Monte no ha tenido representación y bueno, en este congreso participan historiadores, investigadores de toda la provincia de Buenos Aires y de la región, ¿no? Y bueno, en mi caso lo he tomado como un disparador de un futuro trabajo, que es algo que era como una deuda, que era escribir sobre la historia de Monte, y mucha gente que también a veces me lo ha pedido o me plantea que por qué no escribía algo ligado a la historia de Monte, así que bueno, el trabajo en sí, destaco el hecho de la posibilidad de presentar el trabajo, pero no por el trabajo en sí mismo, sino por lo que va a traer por detrás la presentación del trabajo, que es el impacto y poner en debate, o poner sobre la mesa nuevamente el debate de nuestra historia y poner luz sobre una parte de nuestra historia que por ahí no es muy conocida. Y hay datos muy, muy interesantes de la vida cotidiana del Monte de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que por ahí no están. Y, por ejemplo, bueno, temáticas que tienen que ver con cómo se construyó y cómo funcionó la dinámica del mercado de consumo local con las zonas de quintas, el fortalecimiento o la conformación de lo que hoy son grandes familias, ¿no? Que uno conoce como, no sé, los Risoli, los Aicardi, por decirte, ¿no? Datos que no están en impresos en ningún libro. Datos que en algunos casos no están impresos o datos que por ahí están referenciados de manera general. Pero, por ejemplo, también cosas interesantes relacionadas a cómo era la dinámica política de Monte en ese momento. Hay cosas interesantes ligadas a cómo era el proceso eleccionario, quiénes estaban habilitados para votar, cómo se conformaba distritalmente el lugar, cómo se lo fraccionaba por secciones, por chácaras. Hay listados de quiénes podían votar. Uno puede infiere un montón de cosas interesantes de nuestra historia. Hay datos económicos sobre el impacto que tenía la economía rural en un pueblo como Monte a principios del siglo XIX. Y después hay anécdotas o datos de color, como por ejemplo, justo ayer había estado haciendo un punteo de nombres de, bueno, no sé, la historia se me fue el nombre, que es Roldán el apellido, creo que de Julián Roldán, que era quien después fue mayordomo de la Municipalidad de Monte. Estamos hablando aproximadamente entre 1868 y 1869, pero que a su vez fue asignado como el responsable del mantenimiento del nuevo sistema de iluminación a faroles a querosén que se implementa en Monte a partir del año 1869, que es como un gran adelanto de la época. Datos así, o el verdulero que le pide al Consejo Deliberante en ese momento la disminución del impuesto por la patente del carro con el que distribuía la verdura, historias de cómo llegan, historias de familias hoy muy conocidas, pero que son familias de inmigrantes que llegaron a Monte, como los Aicardi, como todo lo que tiene que ver con los Hogan. Hay mucha información que tiene que ver con la vida cotidiana, no con la macrohistoria,
que no es que nosotros, pues no es que yo la deje de lado, la vayamos a dejar de lado, sino que no es un trabajo que se mete en la macrohistoria, que eso ya está contado, por decirte, en los manuales de historia, sino que acá apuntamos a sacar a la luz historias que tienen que ver específicamente con la microhistoria local o con aspectos de la historia que pueden ser similares a otros pueblos de la región. Hacia ahí de alguna manera apuntamos y detrás de eso estamos. Entiendo que hay un gran trabajo de muchos años para llegar a esta conclusión en materia de información histórica, ¿verdad? Sí, hay, como he dicho, hay de recopilación. Sí, a lo largo de estos años he ido recopilando, me han acercado, gente que me conoce, que sabe de mi gusto por la historia, que bueno, han conservado en sus familias documentos o información o recortes periodísticos o datos históricos que bueno, que en algún momento me los han facilitado, me los han regalado. Ahora recuerdo, por ejemplo, a la querida Cata Magoy, que en algún momento reordenó su biblioteca y la biblioteca de quien era su esposo, Hernández, y bueno, y me facilitó desde un original del Sanchezini, que es como un incunable para nosotros, porque es el primer libro que habla sobre la historia de Monte, hasta documentos o referencias históricas muy interesantes. Y bueno, así a lo largo de todos estos años he ido juntando información. A raíz de la pandemia, si se quiere, de buscar, y una vez que yo ya salí de la gestión pública, bueno, es como que uno se pone otras metas y dice, bueno, ahora ¿a dónde aporto? Y siempre estaba esta deuda de investigar, de leer, de recopilar información que tenga que ver con nuestra historia de una manera más puntual. Y así, bueno, reordenamos todo ese archivo, lo sacamos y bueno, ahí surgió esta primera hipótesis que es de donde yo me paro, que es plantear que entre los últimos 20 años del siglo XIX, es decir, de 1870, ahí aproximadamente hasta la llegada del ferrocarril, y de la llegada del ferrocarril, que ya estamos a punto de entrar al 1900, hasta el surgimiento del primer concejal radical de la historia de Monte, en el año 1918, bueno, situar ahí como una hipótesis de un gran salto que va a dar Monte, en términos cualitativos y en términos cuantitativos, en términos de calidad de vida, ¿no? Pero también en términos de crecimiento material, ¿no? Si se quiere. Y se da ahí, y ese monte más tradicional, ligado al Fortín, el monte más de la Guardia, como que va cediendo lugar, va quedando de lado, va dejando paso a un monte que va a ser más moderno, que viene obviamente, entre otras cosas, ligado al desarrollo que va a venir al pueblo de la mano del ferrocarril, ¿no? Y ahí Monte adquiere una fisonomía hasta arquitectónica totalmente distinta. Mucho de la arquitectura que por ahí hoy nosotros podemos ver todavía en Monte es una arquitectura que se levanta, que se construye ahí a principios del siglo XX. Entonces ahí me sitúo y ahí estoy tratando de indagar y de buscar datos que sean interesantes, que no estén en otros textos y que ahonden más que nada hacia reconstruir eso, la microhistoria local, las historias familiares, las historias de la vida cotidiana de un pueblo en transformación. ¿Estaríamos en condiciones de confirmar que no estamos lejos de un material impreso, de un libro, de un ejemplar? ¿Cómo le gustaría distribuir o difundir todo este rico material histórico en la comunidad, por fuera de este congreso también? Bueno, el congreso va a ser como... Está bien, el congreso va a ser como una formalidad, digamos, como una presentación en sociedad, si se quiere, del trabajo, y ahí estamos averiguando ya para hacer una impresión, sí. La idea es trabajar los dos carriles, el de la virtualidad, el acceso a la información a través de mecanismos virtuales, a través de los múltiples dispositivos, en principio de Facebook y de Instagram,
Quizás esto sea pie para algo sobre lo que también estaba tratando de consolidar, que es una página de Facebook en donde específicamente yo pueda trabajar todo este costado que tiene que ver con la investigación histórica y no usar como base mi face personal, que es por ahí a lo que está acostumbrado la gente. Y bueno, la difusión a través del Instagram, porque es un mecanismo hoy de comunicación central, conjuntamente con el Facebook, los correos electrónicos, de hecho lo he estado haciendo con gente que estuvo interesada en leer el trabajo, y obviamente, como he charlado también con otros, que somos más del papel, que necesitamos tener el ejemplar ahí en papel para poder leerlo, poder borronearlo, bueno, estamos trabajando en una impresión. Lo que pasa es que en principio iba a ser una impresión de la ponencia. Ahora la ponencia en realidad está abierta y se puede convertir en un trabajo más amplio. Entonces estoy evaluando la posibilidad de llegar a hacer una ampliación de lo que yo voy a presentar mañana y ya imprimir un trabajo con una consistencia mayor que el de la ponencia. Y si no, será una impresión más limitada de la ponencia y bueno, y después vendrá el momento de publicar. No digo un libro, pero un trabajo que puede llegar a tener 3, 4 capítulos más de los que estoy presentando mañana. ¿3 días dura el Congreso? El Congreso dura 3 días, es virtual por el contexto en el que estamos transitando y en mi caso, bueno, los 3 días, hay un canal de YouTube, hay mucha gente que me ha preguntado que querían ver o querían tener la posibilidad de escuchar. Hay un canal de YouTube que es Historia de los Pueblos. Uno ingresa a YouTube y ya está la publicidad ahí latente hasta mañana. A mí me toca. Se puede ver en vivo, se puede interactuar también. Yo voy a participar. En realidad el esquema es, hay mesas agrupadas por temáticas y cada mesa tiene un moderador de ponencias y un moderador de chat, porque se puede interactuar y se puede preguntar. Así que, bueno, a mí me tocó con la mesa de pueblos y comunidades originarias, y bueno, ahí hay otras ponencias de la región también, de gente que conozco y que, bueno, que tienen más experiencia en esto y que me han estado de alguna manera ayudando, como es la gente, como es Clarita Rodríguez y gente que era del equipo de trabajo del Museo Múlgura, de General Belgrano, y Gustavo Recalt, que es el director del Museo Ledesma, de la localidad de Cañuela, que bueno, él también me orientó muchísimo en el trabajo. Bueno, también van a estar exponiendo en el día de mañana. Y a mí me tocó la mesa de la tarde, del martes por la tarde, a partir de las 14 horas. Ahí voy a estar presentando el trabajo, que es limitado el tiempo, son entre 10 y 15 minutos para presentar el trabajo, y después se abre a las preguntas de la mesa o de los que puedan estar interesados a través del chat. Bien, aspectos importantes, ¿no? Sí, todo eso suma, primero que siempre es una responsabilidad, porque como en esto, como en muchas otras actividades, uno no deja de exponerse. Bueno, es una forma de exponerse, es una forma de exponerse a que otros te observen y te evalúen, pero bueno, yo he ido construyendo estos años de profesión de esa manera. Eso también te permite crecer, te permite enriquecerte. Estos días he estado, por ejemplo, en una videollamada con Claudia Echenique, que lo leyó el trabajo y me hizo apreciaciones muy interesantes desde la mirada geográfica, que es su ámbito, pero también con Ana Mercedes, que además me aportó información muy importante sobre el origen de la familia Icardi, Echenique y Fornacier, pero también por su dominio de la lengua y de la literatura, con apreciaciones sobre la redacción, sobre mejoras que por ahí tienen que ver con construcciones teóricas que pueden aportarle al trabajo. En su momento Graciela Rodríguez, que también siempre me lee los trabajos, porque bueno, a veces es mejor para poder detectar errores o falencias que pueda tener. No obstante eso, seguramente las tiene, pero bueno, en principio, si bien no dejan de ser conocidos, pero bueno, son también profesionales, cada uno en lo suyo. También lo puse a consideración de Jorge Barberini, que es una persona que sabe mucho de la historia cotidiana, de la vida rural, de la vida del campo, porque ahí acá también se hace mención a cuestiones de ese aspecto. Y bueno, hay como un interés. Hay un gran trabajo en equipo. Hay un trabajo en equipo, hay aporte de mucha gente, hay gente que lo ha leído y que, bueno, me ha dicho que le ha gustado.
A veces uno, por lo menos yo, a veces soy un poco, uno pierde, uno no va, por ahí no lo valora. En principio no estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero bueno, cuando vas escuchando la devolución de quienes lo han leído, bueno, te da otra seguridad y te permite dimensionar que esto es un trabajo que, como me dijeron muchos de ellos, se quedaron como con más. Y eso es porque el trabajo está hecho de esa manera intencionalmente, es decir, es un trabajo que está abierto a la continuidad, a la continuación. Es como una especie de estado de situación o estado de cuestión que queda abierto para continuarlo. Y así que bueno, ahora está el compromiso de continuarlo y también bueno, este compromiso de representar a Montes, si se quiere, porque bueno, quienes estén escuchando, quienes estén viendo o quienes lean el trabajo después en las redes, no dejan de referenciar a una persona que es de Monte y por lo tanto uno tiene también esa responsabilidad y bueno, y la responsabilidad y el gusto de que bueno, de que dos personas, bueno, Sonia, que ha sido mi profesora de historia, y Laura, con quien hemos charlado muchas veces de historia, bueno, sean el antecedente más cercano que tengo de un trabajo de estas características, bueno, también es como una responsabilidad, porque es como una continuidad de algo que ellas iniciaron en algún momento y que yo considero que es hora, por ahí ahora en este momento, por ahí es hora de volver a poner nuestra historia sobre la mesa y abrirla a un juego interesante de debate, del cruce de opiniones, que nos permita enriquecerla, que nos permita sacar a la luz un montón de cosas que no sabemos, convencidos siempre de que desde la historia y desde las ciencias sociales y desde el campo de lo cultural también podemos hacer aportes para el mejoramiento de la calidad de vida y el crecimiento de nuestro pueblo. Gracias. Gracias a vos.